¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a estar hablando y también probando un poco el pincel de inteligencia artificial y también sus otros hermanos como el pincel normal y el pincel mágico. Vamos a estar trabajando con una serie de fotografías. Voy a apretar Control V directamente en mi teclado para activar el visor de imagen y estas van a ser las tres imágenes con las cuales vamos a estar probando estos pinceles de inteligencia artificial para ver qué tal funcionan. También vamos a realizar un pequeño revelado muy sencillo para ver el funcionamiento que hacen estos pinceles a nivel de selección y ver qué tal es el grado de contraste que podemos conseguir con estos pinceles al momento de hacer una selección muy precisa según Capture One. Y vamos a empezar a trabajar con lo que sería nuestra fotografía de retrato. Estos RAWs los descargué de la página de Signature. Por supuesto, agradecerle a la página de Signature por facilitarnos los RAWs para poder realizar este video tutorial. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Lo que voy a hacer es un pequeño close-up de nuestra modelo para ver cómo funciona estos pinceles. Primeramente, ¿dónde podemos encontrar estos pinceles directamente? En el apartado de ajustes generales. Si nos vamos acá al apartado de capas y máscaras, vamos a ver que tenemos acá tres pinceles. El primer pincel es el pincel normal. Con este pincel lo que vamos a conseguir es dibujar máscaras de manera manual utilizando trazos. Nos va a ayudar muchísimo o nos va a servir mucho si estamos trabajando con una tableta digitalizadora. El siguiente pincel que encontramos es el pincel mágico, en el cual nos va a permitir, según Capture One, poder hacer una selección con un pequeño clic o a través de una selección de trazo rápidamente, y él va a determinar las zonas oscuras y zonas claras y va a hacer una selección de esa zona que nosotros estamos marcando con ese previo trazo. Y por supuesto el pincel de inteligencia artificial, que nos va a permitir hacer selecciones de manera inteligente con algoritmos muy potentes, solamente indicando con el puntero del mouse la zona que queremos seleccionar. Pero vamos a ver si esto funciona así como lo pinta Capture One. Es de recordar que estoy trabajando con la última versión de Capture One, la versión 16.3.5, y lo que vamos a hacer es probar precisamente pues estos pinceles de manera de ir trabajando sobre la marcha el proceso tanto de revelado como de selección y funcionamiento de estos pinceles. Hay que aclarar que también vamos a encontrar un apartado ya de pinceles incorporados o estilos de pinceles incorporados que los tenemos acá, pero eso no lo vamos a estar tocando en este video tutorial. Muy bien, vamos a irnos directamente al apartado de ajustes generales y vamos a seleccionar nuestro pincel normal, nuestro pincel general. Si hacemos clic derecho, vamos a tener lo que es nuestra interfaz para poder ajustar nuestro pincel. Esto ya lo conocen, en pasados videos tutoriales he explicado bastante el funcionamiento de este panel. Para resumir, vamos a encontrar el tamaño del pincel, que previamente pues si lo agrando se agranda el pincel y si lo achico se reduce. Vamos a encontrar la dureza del pincel. Esta dureza, si la reduzco, fíjense que se forma un doble círculo y esto me permite crear un degradado entre el trazo y la selección que vaya a realizar. También puedo bajar la opacidad de ese pincel para que los trazos no sean tan pronunciados, y por supuesto vamos a tener un flujo también. Si queremos un flujo abundante o un flujo reducido, lo podemos trabajar directamente acá. Vamos a encontrar también la función de aerógrafo, utilizar presión de lápiz si estamos trabajando con tabletas gráficas digitales. Podemos crear automáscaras y también si queremos vincular alguna capa o un borrador lo podemos hacer directamente con este apartado de vincular en pincel con capa si estamos trabajando con pincel o borrador con pincel si estamos trabajando previamente con el borrador. Normalmente suelo utilizar solamente la primera sección, la sección de vincular no la utilizo para nada. Y bien, lo que voy a hacer es simplemente ahora realizar un trazo para que ustedes vean cómo funciona este pincel normal. Me disculpan a los que ya tienen experiencia en Capture One, pero voy a ir explicando desde cero lo más detallado posible el funcionamiento de estos pinceles para que también las personas nuevas que estén incorporándose en el mundo de Capture One también aprendan un poco y tengan esos conocimientos básicos. Vamos a ir de menor a mayor escala y de esa manera pues ir trabajando sobre la marcha. Muy bien, ya tenemos estos trazos que hemos realizado y fíjense que acá pues simplemente yo puedo reducir el pincel y puedo hacer los trazos que yo quiera y se me crea una máscara. Apretando la tecla M puedo ocultar o visualizar la máscara, depende cuál sea el caso. Pero acá no solamente se me crea un trazo a nivel de función del pincel, sino que ya automáticamente Capture One lo detecta como una máscara nueva y me permite trabajar de una forma no destructiva.
Es decir, que esta máscara yo la puedo renombrar y automáticamente empezar a hacer trazos o dibujar trazos en las zonas que yo quiero retocar previamente, y de esa manera ir enumerando o identificando cada máscara para poder trabajar primeramente de una manera no destructiva y segundo de una manera organizada. Voy a eliminar esta capa que creé con trazos y lo que voy a hacer es una pequeña selección de un área para ir trabajando directamente y sobre la marcha ir probando estos pinceles. Y lo que voy a hacer es una selección del ojo o de los ojos de la modelo. Voy a ampliar acá. Voy a ajustar el pincel de manera que me dé un tamaño más o menos del ojo. Creo que acá está bien, no voy a ahondar tanto en esto y simplemente voy a hacer un clic y realizo otro clic acá. Fíjense que ya tengo una selección previa. Si yo previamente quiero deseleccionar lo que sería la pupila, puedo apretar la tecla Alt y automáticamente puedo pasar al pincel de resta, y en este caso puedo reducir mi pincel al tamaño del área que quiero ocultar. Y lo que hago es hacer clic y hacer clic. Esto obviamente hay que hacerlo con mucha precisión para poder hacer una selección un poco más perfecta, fíjense. Y de esta manera empiezo a crear una selección en base a esa primera capa que fue utilizando nuestro pincel de manera manual o el pincel que ya viene preestablecido, predefinido en Capture One como pincel normal. Este pincel de trazo es muy sencillo de utilizar y muy fácil y nos va a permitir hacer estas selecciones de manera manual un poco más precisa. Pero esto no lo podemos dejar así porque las máscaras las tenemos que refinar previamente, y acá es donde entra la función de estos pinceles para poder trabajar las selecciones. Recordemos que las selecciones no las podemos dejar de esta forma, sino tenemos que refinarlas. Voy a apretar la tecla R en mi teclado y automáticamente fíjense cómo la selección que realicé se empieza a refinar y ya el círculo se empieza a delimitar por todo el borde del ojo. No tenemos esa silueta o esa mancha previa, sino que ya tenemos algo un poco más sutil. Voy a darle a aplicar y puedo simplemente eliminar la zona que no quiero, y acá puedo aumentar el brillo. Si quiero darle brillo a los ojos, voy a darle un poquito de brillo. Voy a contrastar los ojos un poco. Y lo que voy a hacer es subir un toquecito la exposición. Voy a ocultar la máscara apretando la tecla M. Y voy a ver un antes y un después. ¿Sí ven? Fíjense lo que hemos conseguido solamente utilizando el pincel. De esta forma podemos aplicar pues con nuestro pincel de trazo las selecciones que queremos, pero tenemos que hacer un refinamiento previo de la máscara para evitar que el trazo sea muy pronunciado y que los efectos se integren muchísimo mejor con el área que estamos seleccionando. Muy bien, ya vimos el funcionamiento pues de este primer pincel, que viene siendo el pincel de dibujar o dibujar máscara, que es el primer pincel que nos presenta Capture One. Vamos a pasar ahora con el pincel mágico. Y este pincel, según lo que nos indica Capture One, es un pincel para enmascarar rápidamente áreas de color similar en nuestra fotografía. Es decir, que puedo hacer una selección con este pincel. Voy a seleccionarlo y simplemente si quiero seleccionar un área en específico, vamos a ver por acá, a ver si nos selecciona todo el rostro. Voy a encuadrar un poco mejor. Voy a encuadrar acá. Y voy a hacer selecciones. Voy a hacer un clic. Fíjense que automáticamente me realiza una selección, pero acá hay un pequeño detalle. Al hacer clic con el pincel mágico, simplemente ya está utilizando los mismos parámetros que tenemos en nuestra máscara. Entonces lo que voy a hacer es deshacer acá, control Z. Y para poder crear una capa con nuestro pincel mágico, simplemente pues lo que hacemos acá, voy a renombrar la primera capa como ojos. Y voy a crear una segunda capa. En este caso una capa vacía, y la voy a renombrar de una vez como rostro.
Una vez renombrada la capa, y algo que se me estaba pasando por alto es que también en el pincel mágico vamos a tener un panel personalizable. Si hago clic derecho, fíjense que acá nos va a salir las configuraciones de este pincel mágico. Podemos modificar el tamaño, podemos controlar la opacidad, la tolerancia, que es muy importante si queremos hacer un clic en ciertas zonas en específico, poder controlar esa tolerancia que viene siendo el rango entre luces y sombras que nos va a manejar el pincel, y también podemos refinar bordes. Esta parte de refinar bordes básicamente funciona como la opción de refinar, por eso que al hacer clic automáticamente el pincel lo que hace es refinar el área que está seleccionando para que se adapte mejor a esa selección que vamos a realizar, y por supuesto que los efectos se apliquen de una manera más realista. También podemos vincular, ya esto lo he explicado también en el antiguo panel, donde podemos vincular un borrador mágico con pincel mágico. Podemos tener tildada la opción de muestra de la foto completa, que esto básicamente lo que va a hacer es, si la mantenemos tildada, es al yo hacer clic va a ser una muestra tomando en base toda la información que nos brinda la fotografía de manera general. Esto es lo que encontramos en este panel. Normalmente no suelo modificarlo mucho, sin embargo pues puedo jugar con la tolerancia para ir controlando ciertos aspectos. En la mayoría de los casos suelo utilizar solamente los valores que vienen ya de preferencia, porque no lo utilizo tanto para hacer selecciones, sino que si quiero retocar algún detalle en específico, un área en específico que tenga el mismo contraste tonal, suelo utilizar este pincel mágico. Del resto lo dejo tal cual. Muy bien, ahora sí, utilizando el pincel mágico y verificando que lo tengamos seleccionado, puedo hacer clic directamente. Fíjense que ahora sí no pasa nada porque ya estoy trabajando en una capa independiente, y si aprieto la tecla M en el teclado vemos la selección que nos acaba de realizar. Vemos que nos ha seleccionado, aparte del rostro, nos ha seleccionado también toda el área del brazo y zonas que están entre el mismo rango tonal. Y esta es una de las desventajas que tiene este pincel mágico, que no vamos a poder hacer selecciones muy precisas. ¿Por qué? Porque si quiero deseleccionar apretando la tecla Alt, empiezo a eliminar zonas que no quiero. Fíjense cómo parte del rostro pues me queda todavía sin seleccionar, porque solamente este pincel mágico funciona en zonas similares a nivel de tonalidad. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Pues simplemente podemos utilizar el pincel mágico. Fíjense, selecciono estas zonas haciendo clic en el área que quiero. Ya eliminé las otras zonas previamente, pero vemos que hay zonas acá como las cejas, los labios. Acá me hizo la selección nuevamente. Voy a deshacer, y lo que podemos hacer es recurrir nuevamente a nuestro pincel de trazo o pincel de capa, y simplemente sumamos de manera manual el área que queremos, pero fíjense que no queda para nada igual. Igualmente podemos borrar zonas que el pincel mágico nos haya seleccionado utilizando este pincel. La diferencia de este pincel al pincel mágico es que el pincel mágico, si se dan de cuenta, fíjense cómo nos refina la máscara automáticamente y no nos deja ese trazo o esa máscara de trazo muy evidente, sino que acá hace un refinamiento, inclusive respeta la luminosidad. Fíjense toda esta zona acá, pero en este caso lo que voy a hacer es borrar las áreas que no quiero. Muy bien. Y ahora sí puedo apretar la tecla R en mi teclado y refinar la máscara poco a poco hasta que vea un cambio un poco sutil. Si ven, acá vemos que se empieza a integrar muchísimo mejor la máscara con la selección que realizamos, respetando las áreas que no le indicamos. Vamos a dejarlo como por acá más o menos. Vamos a aplicar. De esta manera podemos aplicar nuestro pincel mágico si estamos trabajando con imágenes, en este caso de retrato. Pues recomiendo poder trabajar siempre de manera manual, no utilizar ni el pincel mágico ni el pincel de inteligencia artificial, porque son pinceles que ellos van a tomar decisiones por su propia cuenta según el algoritmo que brindó Capture One en este caso para la creación de estos pinceles. Cabe destacar que todavía es un programa que le hace falta mucho a nivel de selección con inteligencia artificial. Continuamos. Muy bien, acá vemos la selección que realizamos con el pincel mágico y lo voy a dejar así. No voy a ejecutar ninguna modificación previa acá en el panel de alto rango dinámico, porque ahora voy a aplicar una selección en el resto de la piel para poder trabajar
esta selección en conjunto, y para eso en la misma capa de rostro vamos a renombrarla nuevamente como piel. Y lo que voy a hacer es ahora seleccionar mi pincel mágico. Fíjense que ya seleccionando mi pincel mágico, automáticamente Capture One me da una reseña y me dice que crea máscaras simplemente haciendo clic en el área deseada de nuestra imagen. Para eso voy a ir a pasar el puntero por el área que quiero, pero fíjense que acá hay un pequeño detalle, me sale un puntero con un más y eso quiere decir que puedo ir sumando selección, y fíjense cómo a medida que voy pasando el puntero por distintas zonas de nuestra modelo, empieza a hacer una selección distinta. Fíjense, acá me empieza a seleccionar parte, aunque no toda la piel como tal, pero me funciona de esta manera. Fíjense, y si aprieto la tecla Alt, puedo restar esa zona de selección, al igual que los otros pinceles. Entonces lo que voy a hacer es hacer una selección más o menos por acá, que creo que es la más precisa. Voy a hacer clic, automáticamente me crea la máscara, fíjense, y me la refina, pero vemos que hay pequeños bordes por acá que todavía le faltó. Simplemente puedo ir nuevamente a hacer un clic en las zonas que faltaron, acá también un clic, y empiezo a rellenar esta área de manera inteligente. Fíjense que también pues me hizo una selección por acá de ciertas zonas, pero son muy sutiles. En este caso me voy a quedar solamente con la selección de piel. Voy a restar esta zona acá. Ahora sí, directamente ya en la capa de piel con nuestro rostro, brazos y todo lo que es piel de la modelo seleccionado, ahora sí podemos irnos al apartado de alto rango dinámico. Voy a ocultar acá la selección que acabamos de realizar y simplemente voy a hacer unos pequeños retoques porque veo que la modelo está ciertamente iluminada en zonas que no quiero. Voy a subir un toquecito los blancos porque bajé altas luces. Voy a subir un poquito las sombras, más o menos a 20. Puedo contrastarlas si bajo negros, pero voy a subir negros también. Voy a arriesgarme acá con los negros. Y lo que voy a hacer es bajar el contraste, porque quiero que la fotografía sea lo más plana posible. Fíjense lo que hemos conseguido solamente con la selección de piel. Voy a ocultar acá, fíjense. Aplanamos mucho más la fotografía. Ya dejamos de ver zonas tan contrastadas de esas sombras y luces, que es lo ideal que deberíamos de tener en una fotografía. Pero en este caso, si vamos a partir de una base como tal para trabajar piel, pues tenemos que tener la fotografía lo menos contrastada. De esta manera poder equilibrar. Si vamos a aplicar un color grading, aplicar algún retoque en específico en la piel, tenemos que tener la piel lo menos contrastada posible. Y si se fijan, ya hemos retocado a nuestra modelo de una manera general y muy sutil, solamente utilizando los pinceles. Pero no solamente Capture One nos dio la oportunidad de poder crear estos pinceles mágicos, sino que también nos creó los borradores, tanto mágicos como con inteligencia artificial. Esto simplemente yo puedo seleccionar acá el borrador de inteligencia artificial y fíjense cómo automáticamente me va a detectar la zona que quiero borrar. Fíjense, pasando el puntero por el área, simplemente me identifica la zona. Igualmente, si selecciono mi borrador mágico, simplemente pues lo que hace es pasar al símbolo menos y puedo hacer clic y borrar esa zona automáticamente. Cabe destacar que el pincel mágico funciona muy bien en colores planos. Si quiero hacer una selección de este color, fíjense, automáticamente me hace una selección de ese color plano y puedo trabajarlo directamente. Funciona muy bien si vamos a cambiar fondos, sobre todo para fotografías de estudio, cambiar el fondo de una manera muy rápida. Podemos utilizar nuestro pincel mágico y podemos crear esas modificaciones de fondo. Vamos a realizarlo acá, pero vamos a quitar lo que sería la selección de piel y vamos a crear una nueva capa. Muy bien, vamos a borrar esta capa. Vamos a crear acá una nueva capa de ajuste vacía y lo que voy a hacer es una selección acá y una selección acá. Automáticamente me voy a ir al apartado número 3, que es el apartado de color. Lo que vamos a hacer es, trabajando en la misma capa que hemos seleccionado, que es la capa de ajuste para cambiar el fondo, simplemente podemos cambiar ese color rojo a naranja si queremos, en base a esa selección, y si queremos podemos irnos a la parte de avanzado, hacer una selección de la zona que queremos y simplemente pues acá en el matiz empezamos a jugar con el matiz para cambiarle la tonalidad a ese fondo del color que nosotros más nos convenga o más nos parezca. En este caso lo voy a dejar
un rosadito así para cambiarle esa tonalidad un poco y que haga juego con la vestimenta que tiene la modelo. También puedo cambiarlo totalmente si deseo, pero en este caso lo voy a dejar de esta forma. Muy bien, ahora me voy a ir al máster y lo que voy a hacer es llevármelo un poco hacia estos azules y lo voy a aumentar acá, fíjense, un toquecito para alivianar lo que es la tonalidad de ese color de fondo. Fíjense que acá quedó una pequeña escala que fue la selección que no nos hizo, pero eso la podemos sumar con los pinceles. La voy a dejar así, ahora sí podemos ver un antes y un después. Y fíjense que hemos realizado cambios muy sutiles solamente utilizando pues lo que serían estos pinceles de selección rápida, estos pinceles mágicos y por supuesto el pincel de inteligencia artificial. Y bueno, ya sabiendo esto, simplemente pues lo que voy a hacer es corregir ciertas imperfecciones en la modelo que me tienen un poquito de la vista gorda, y lo que voy a hacer es ampliar un poquito el pincel e ir haciendo clic en las zonas que quiero ocultar. Esto hay que hacerlo de manera muy sutil, siempre lo digo, eliminando pues imperfecciones. Esto para dejar el RAW sumamente limpio. Y ya con esto tenemos pues lo que es nuestra edición o nuestro RAW terminado, solamente utilizando lo que fueron los pinceles. Ahora vamos a pasar directamente a otra fotografía. Tengo por acá una fotografía del Gran Cañón, también de la página de Signature. Y básicamente pues la función de estos pinceles es muy sencilla. Fíjense, acá si hago selección de un área, voy a apretar la tecla M. Fíjense que automáticamente me hace selecciones de zonas contrastadas respetando la luminosidad y la sombra dentro de la fotografía. De esta manera puedo hacer selecciones haciendo clic y voy añadiendo zona por zona. Si quiero seleccionar el cielo por completo, fíjense, pues lo puedo ir haciendo directamente. Igual no solamente haciendo clic, sino que puedo pasar y hacer un trazo y automáticamente me las va a seleccionar de manera completa, perfecta. Bueno, le falta todavía para el tema. Fíjense acá que la máscara no se ve muy refinada que digamos, pero eso lo podemos corregir con el refinamiento. Fíjense, voy a refinar esta máscara al tope y fíjense que ahora los bordes ya se empiezan a mejorar un poco. Y lo que voy a hacer es aplicar, y ya acá pues podemos modificar simplemente las altas luces. Voy a ocultar la máscara y fíjense que ya puedo ir bajando altas luces y puedo ir recuperando pues zonas del cielo. Si quiero trabajar el cielo independientemente, igualmente si quiero trabajar alguna zona puedo seleccionar el pincel mágico. Y fíjense que acá si paso el pincel mágico por acá me dice que está preparando la máscara, pero fíjense que ya puedo seleccionar por lo menos acá en el primer plano completo esta montaña rocosa, y así puedo ir seleccionando la zona que yo quiera para ir modificándola, recordándoles que tenemos que crear una máscara vacía y a partir de esa máscara voy a seleccionar acá. A partir de esa máscara, fíjense, pues podemos ir trabajando. Voy a darle bastante estructura allí para sacarle mejor partido, y si quiero pues puedo subir la claridad bastante también para contrastar la fotografía. Fíjense, vamos a ver un antes y un después. Fíjense lo que hemos conseguido solamente utilizando los pinceles. Esto la verdad que es fascinante, pero a su vez pues siento que le falta todavía un poquito de mejora en el tema de selecciones. Y bueno amigos, esto es un video sumamente rápido, introductorio a lo que es el tema de los pinceles, cómo funcionan estos pinceles con inteligencia artificial, si de verdad valen la pena. Y bueno, desde mi punto de vista pienso que Capture One todavía le falta mucho en el tema de selecciones con inteligencia artificial. No voy a negar que el pincel nos puede sacar de algún apuro para alguna selección muy rápida. Si queremos hacer una selección pues muy sutil de algún área y trabajarla muy rápida, lo podemos hacer. Pero si queremos trabajar pues ya la piel directamente, los ojos, los rostros, y hacer una selección solamente con un clic, ya tenemos el competidor más directo de Capture One, que viene siendo Adobe Lightroom, con estas funciones, y que es mucho más superior en esta área de selección de inteligencia artificial. Por supuesto, cabe destacar que Capture One fue un programa creado para fotografía de estudio profesional, es decir, que solamente tenemos que tener a una modelo maquillada con un fondo
ya superpuesto, el esquema de iluminación que vayamos a utilizar y simplemente tomar la foto, pasarla directamente al computador y de allí hacer pequeños retoques de manera de poder entregar la foto directamente. No hay programa o conozco un programa que nos permita poder manejar el color como lo hace Capture One lo más fiel posible a la realidad sin perder tantos detalles, sobre todo en el tema de colorimetría. Y la verdad, pues que funciona para sacarnos de algunos apuros, pero siempre recomiendo poder utilizar el pincel de manera manual para trabajar zonas muy detalladas y así poder conseguir resultados bastante profesionales. Y bueno amigos, ya hasta aquí finaliza este video tutorial y antes de despedirme, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia o comentario con respecto al video o si quieren aprender un poco más sobre los pinceles de selección rápida, pinceles mágicos o pinceles con inteligencia artificial en Capture One, simplemente me lo hacen saber en el cajón de comentarios y con gusto estaré atento para resolver todas esas dudas. Y como siempre, agradecerles por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.